En el video de hoy vamos a hablar de la palabra clave para tener éxito en la vida. Hola mi gente linda de este canal, Carol Comparte, qué gusto saludarles y estarles haciendo un video más. Bueno, hoy vamos a seguir hablando sobre el libro de Proverbios y quiero hablarles sobre una palabrita, una habilidad que considero que está en el libro de Proverbios y es la clave para que nosotros podamos tener éxito en la vida. Y la palabra clave aquí es la palabra sabiduría. El libro de Proverbios habla muchísimo de la sabiduría y especialmente el capítulo 2 viene hablando muchísimo acerca de las ventajas que se tiene en la vida cuando uno es una persona sabia. Yo creo que no hay un solo ser humano que no quiera tener éxito en la vida. Y yo siempre he creído que Dios nos manda al mundo con habilidades, talentos, para que cada uno dentro de esas habilidades y talentos pueda alcanzar su máximo potencial. Sin embargo, he conocido a muchísimas personas con habilidades y talentos muy buenos, como por ejemplo, saben tocar algún instrumento, son muy buenos en la finanza o tienen ciertas inteligencias para diferentes tareas. Pero muchas veces, aunque tengan talentos pero muy desarrollados, no tienen sabiduría. Si nosotros buscamos el concepto de lo que es la palabra sabiduría, un concepto en el diccionario, miren lo que dice que es. Dice que la sabiduría es un conocimiento profundo y amplio de los asuntos principalmente éticos y morales de la vida. También dice que está acompañada de la capacidad para aplicar ese conocimiento en la toma de decisiones. De acuerdo a la Biblia, la sabiduría es un don de Dios, viene de parte de Dios. De hecho, la Biblia dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él va a ser generoso, la va a dar en abundancia. La sabiduría también empieza con el temor al Señor. Las personas que no temen a Dios no podríamos decir que tienen verdadera sabiduría, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. También las Escrituras dicen que la sabiduría que viene de Dios no puede compararse jamás con la sabiduría humana. De hecho, las Escrituras dicen que lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres. Entonces, ¿qué sabiduría es la que nosotros tenemos que buscar para manejar correctamente los asuntos morales y éticos de nuestra vida? Definitivamente que usted no va a poder tomar sabiduría de un filósofo, de un humanista, sino que tenemos que entender que la verdadera sabiduría siempre vendrá de Dios y de su palabra. Ahora volvamos entonces a Proverbios capítulo 2. Uno de los pasajes clave de este proverbio dice de que la sabiduría nosotros la debemos de rebuscar como si estuviéramos buscando un tesoro. Yo no sé si algún día a usted se le ha perdido algo que para usted era considerado un tesoro. Yo hay una sola cosa en mi vida que la considero un tesoro, una sola cosa material, y es un anillo que heredé de mi mamá. Generalmente cuando pierdo algo le doy una buscadita, pero son búsquedas superficiales y al final no le encuentro, no pasa nada, no me da nada. Pero en una ocasión este anillito se me perdió y recuerdo que para mí eso fue una búsqueda de semanas. Pasé muchísimas horas revisando y viendo cada sábana, cada almohada debajo de las camas. O sea, hice una búsqueda intensa por la casa porque para mí ese anillo era un tesoro. Entonces dicen las Escrituras que así como un tesoro en la vida, nosotros debemos de rebuscar la sabiduría. No es solamente buscarla, sino de rebuscar. Esto significa que diario deberíamos de tener hábitos, acciones que nos ayuden a crecer en sabiduría. Esto no es algo que deberíamos de ponerlo como en la lista de nuestras tareas diarias como al final, sino
siempre al principio, porque entre más sabiduría nosotros adquiramos, mejor vamos a vivir nuestra vida. Ahora, ¿cómo se obtiene esta sabiduría? Bueno, la Biblia enseña que en una relación íntima con Dios, o sea, cuando una persona tiene una relación con Dios, en oración le pide a Dios esta sabiduría. También en una búsqueda intensa de la sabiduría dentro de su palabra. Entonces tenemos la Biblia para aprender sabiduría. El libro de Proverbios, por eso es algo que me detengo muchísimo, porque está señalado dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, como el libro de la sabiduría por excelencia. Entonces uno tiene que buscarla en las escrituras, buscarlas en el libro de Proverbios, también buscar libros de personas sabias que han escrito, que han dejado buenos consejos. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado explorar libros de consejos sobre la familia, sobre la crianza de los hijos. Me gusta explorar libros acerca de la feminidad, pero desde la perspectiva sabia, desde la perspectiva del cristianismo, porque muchas veces uno se expone a querer entender las cosas de la vida de gente que más bien ha fracasado. Pero cuando uno se dispone a buscar en libros de personas que están adquiriendo su sabiduría de parte de las escrituras, entonces uno recibe un consejo muy diferente. Entonces también tú puedes encontrar sabiduría buscando personas en YouTube, videos, ¿verdad?, que te enseñen de la palabra de Dios. Puedes adquirir sabiduría conversando con gente sabia. Uno se tiene que rodear de personas. Si uno llega a conocer en la vida a una persona que tiene buenos consejos, que siempre habla con sabiduría, entonces es una persona que uno debería siempre acercarse, ¿verdad? Y escucharla y preguntarles cosas, porque hay gente que es rica en sabiduría porque son personas disciplinadas para estar en la palabra. Entonces uno tiene que tener siempre ese recurso cerca. El capítulo número 2 del libro de Proverbios habla de los frutos de la sabiduría. Y te voy a mencionar aquí 5 frutos que habla en este capítulo acerca de qué pasa cuando las personas adquieren sabiduría. Número 1, se vuelven personas más discretas. No son personas que están todo el tiempo tropezando por lo que dicen, fallando por las cosas que hablan, hiriendo a las personas por las cosas que muchas veces se atreven a decirle a la gente. Entonces la discreción es un fruto de la sabiduría. También la inteligencia va a ser un fruto de la sabiduría. Estuve estudiando un poquito la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La sabiduría, la verdad, se enfoca más en lo ético y en lo moral. Pero la inteligencia tiene que ver más con el conocimiento, capacidades cognitivas, la capacidad de aprender, de retener información, todas estas capacidades del cerebro, ¿no?, que son importantes para el día a día. Entonces dice la Biblia que la sabiduría potencia a la inteligencia. Y eso es una realidad, porque cuando uno tiene la vida enredada por falta de sabiduría, lo menos que hace el cerebro es concentrarse en aprender una nueva habilidad. Y eso es una realidad. Entonces hasta la inteligencia es potenciada por la sabiduría. La sabiduría, dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, que te va a librar del mal camino. Te va a librar también de relaciones tóxicas. Y esta es una de las que más me llamó la atención, que después vamos a dedicar un video acerca de esto. Te va a librar de relaciones amorosas destructivas. Entonces, en ese capítulo te habla acerca de todos estos beneficios de la sabiduría. Te hace más discreto, te hace más inteligente, te libra del mal camino, te libra de las relaciones tóxicas y también te va a librar de relaciones amorosas destructivas. Así que imagínense cuántos beneficios uno se lleva en la vida al adquirir sabiduría. Así que les dejo esta pequeña reflexión. Lean el capítulo número 2 del libro de Proverbios. Yo sé que les va a gustar muchísimo. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, se les quiere mucho. Les mando un fuerte abrazo. Un besito. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video de este canal. Chao, chao.